para terminar el capítulo de Roma, ¿de qué manera, porque has dicho, bueno, la inflación mató a la banca, ¿de qué manera estos movimientos inflacionistas terminaron barriendo esa banca romana que era tan potente? Principalmente de dos formas. La primera es los bancos empezaron a no aceptar depósitos de nueva moneda. Porque, claro, tenían un problema grave. O sea, y esto lo vamos a ver luego con la banca, en el banco de Ámsterdam. Se te genera un problema cuando tienes monedas antiguas con más cantidad de metal y monedas nuevas con menos cantidad de metal. Y acepto la nueva, pero ¿y a qué precio te la acepto? Claro. ¿La acepto al precio nominal del resto o te la acepto por el contenido metálico? Como la entidad centralizada de la moneda me obliga a aceptarlos igual, pues hay un problema de quién tiene qué y a qué tienes derecho. Y la banca, evidentemente, como cualquier otro, vamos, si te tiene que pagar, te va a pagar con la moneda mala. Igual que tú, vamos. O sea, no es porque sean qué malos los bancos, ¿no? Qué malos tú también, ¿no? O sea, porque tienes dos cosas que alguien me obliga a valorarlas igual, sé que esta vale más. Te doy la de que vale menos. Claro, sí. Bueno, qué malo el Estado en última instancia, ¿no? Que es lo que te obliga. Eso es, sí. O sea, no es que sea malo yo, es lo racional, vamos. Sí. Entonces, esa fue una parte muy, muy grave que afectó mucho a la banca. Y la otra fue la destrucción del sistema monetario. Es que creo que fue Constantino, aunque aquí a lo mejor me baila el nombre del emperador, se vio obligado a aceptar pago de impuestos en especie. Es que el sistema monetario retrocedió tanto, se volvió tan poco eficaz el sistema monetario que volvieron formas de intercambio premonetarias. Como los pagos en especie. Claro. Vamos, el trueque. En este caso, pago en especie al gobernante. Pero esto tuvo mucho que ver también, y hay mucha gente, claro, así lo vincula, el inicio del feudalismo se encuentra aquí. Porque la gente se va de las ciudades, empieza a ir de las ciudades y se va a feudos autosuficientes que no tienen necesidad de comerciar. Y pagan en especie, claro. Y puedes pagar en especie, eso es. Entonces, la banca va a desaparecer y no va a volver a aparecer hasta el siglo XII, hasta que empiecen las ferias de la champaña. Entonces, esto es otra vez, es una involución, una involución civilizatoria brutal. O sea, desaparece la moneda, desaparece la banca y después, poco tiempo después, terminan desapareciendo Roma. Sí, ya no existe Roma. El ente político, el ente político. De hecho, pasamos a la Edad Media, con la caída oficialmente, ¿no?, del Imperio Romano de Occidente. En la Edad Media, claro, es un periodo tan amplio que además tenemos mucha, no sé si innovación, pero sí mucha ocurrencia monetaria en muchos frentes. Un primer hecho monetario noticioso o importante es el que has mencionado antes, del desdoblamiento monetario, ¿no? Digamos que en la Edad Media queda la idea o la imagen de qué era el dinero, pero no había una correspondencia exacta entre esa idea abstracta compartida y lo que se pudiese utilizar de mano en mano para pagar, ¿no? De hecho, hay una reconstrucción, ¿no? Tú lo explicas en el libro, una reconstrucción ideal del dinero en el Imperio Carolingio, que persiste hasta la caída de Bretton Woods, dices en el libro, ¿no? Entonces, esa es una primera, no sé si innovación o una primera faceta de la Edad Media, ¿no? Y otra muy importante es la que mencionabas, ya más avanzada, claro, de las ferias de champaña y el surgimiento del crédito privado con usos monetarios. Entonces, explícanos tanto esta parte de moneda, de dinero base, si lo queremos, en la Edad Media, ese desdoblamiento entre unidad de cuenta y medio de intercambio y depósito de valor, y luego también la progresiva emergencia del sustituto monetario vía crédito en las ferias comerciales. Ok, bueno, una figura central en la Edad Media va a ser Carlomagno, que va a hacer un sistema monetario que va a sobrevivir 1000 años. Y el sistema monetario de Carlomagno es bastante interesante porque genera una unidad monetaria que va a ser el nuevo denario, que va a ser el origen también de prácticamente todas las monedas, no de todas, pero de la gran mayoría de monedas de Europa va a ser el origen este nuevo denario. Va a ser el denario antiguo, pero mucho más ligero, porque además, claro, la economía es mucho más pobre. Entonces, una pieza de 5 gramos de plata era demasiado poder adquisitivo para los empobrecidos europeos. Entonces, los empobrecidos europeos les bastaba con una pieza monetaria de 1,5 gramos que tenía el nuevo denario. Y va a generar unidades de cuenta que va a ser, bueno, el nuevo denario se puede entender una unidad de cuenta definida como una cantidad de plata, ¿no? Pero va a generar 2 unidades de cuenta extras.
con un sistema monetario que para nosotros es raro porque no es decimal. Sí. Claro, nosotros pensamos que lo decimal ha venido toda la historia, eso es de la Revolución Francesa. Pero entonces lo que tenían era, va a generar el shilling, que sería el chelín. El chelín. Y el chelín estaba basado en el sólido de oro. Sí era una moneda real, pero una moneda que ya había desaparecido. El sólido de oro no lo hemos comentado, pero es la moneda más... No lo hemos comentado, pero bueno, es la moneda... Yo antes he hecho un ranking de las monedas más importantes, más longevas de la historia. El sólido de oro es la más longeva de la historia. Pero va a pervivir en Bizancio, no va a pervivir en el Imperio Romano de Occidente. Entonces este sólido de oro prácticamente se deja de utilizar cuando hay una involución ya completa del comercio, cuando se rompe la unidad mediterránea. La unidad mediterránea se rompe con la invasión de otros bárbaros, que no van a ser los alemanes del norte, sino van a ser los arábigos del sur, los musulmanes del sur. Entonces, con eso se rompe el comercio mediterráneo, y cuando se rompe completamente el comercio mediterráneo, la moneda para instrumentar los pagos de comercio de largo alcance, que sería la moneda de oro, el sólido romano, pues desaparece. Ya nadie quiere sólidos y nadie utiliza sólidos. Pero se queda ahí como unidad. Tenemos sólidos que no existen, tenemos sólidos de oro que no existen. Entonces, Carlomagno utiliza y dice, bueno, dejemos el sólido de oro como unidad monetaria para hacer cuentas. No vamos a generar una unidad porque no la no necesitamos oro. Las sociedades pobres no necesitan oro. Las sociedades más pobres, pues con plata y para intercambios pequeños les sirve. Las sociedades ricas necesitan oro. Y eso va a ser una constante en la historia. El oro aparece y desaparece conforme la riqueza de sus ciudadanos y de sus instituciones, que permiten sus instituciones. Entonces, Carlomagno va a generar esta unidad que simplemente va a ser de cuenta, y una unidad extra que va a ser la libra, que al fin y al cabo está vinculada con la unidad de peso libra. Era lo mismo. O sea, al fin y al cabo son pesos y medidas, y uno de los pesos y medidas es la monetaria. Entonces, la libra y el chelín se quedan como unidades de cuenta que están ahí, que no los utiliza nadie y que ya está. La reforma de Carlomagno es exitosa, el nuevo denario se extiende por toda Europa, pero el imperio de Carlomagno es muy efímero. Dura nada. Se genera para frenar las invasiones islámicas, se frenan las invasiones islámicas y los nietos de Carlomagno se cargan el imperio, básicamente, con luchas fratricidas entre ellos. Se lo cargan y como pasó igual en Grecia, las luchas entre fratricidas te hacen débil. Y te hacen débil, y lo que pasó fue una invasión por todos lados de Europa. Del norte pues venían los vikingos, del sur ya no conquistaban los islámicos, pero sí hacían redadas, que cogían... ¿cómo se llama esto? Esclavos por todos lados, los vikingos también, y luego pueblos de la estepa que de vez en cuando llegaban y arrasaban con todo y también mataban o se llamaban esclavos, para que luego digan que el hombre blanco es el único esclaviza, ¿verdad? Sí. Ha sido esclavizado toda la vida, y en este periodo era esclavizado por todos sus vecinos, porque eras muy, muy débil. Bueno, esto es lo que inicia el feudalismo. El feudalismo ya como tal lo inicia estos hechos que te estoy contando yo ahora, que son un rey incapaz de proteger a nadie y una necesidad de evitar no tanto la conquista, que un castillo, si viene un ejército estable y llega, no, el castillo no lo va a evitar, pero sobre todo sí va a evitar que lleguen, arrasen y se vayan. Te metes dentro de la muralla y pues ahí aguantas hasta que se van y ya está. Entonces se genera una atomización brutal social y política y un empobrecimiento increíble. Hay gente que dice, bueno, pero es que había muchas ferias en eso. Hay algunos historiadores revisionistas de la historia, todo el mundo es revisionista de la historia, al final este libro también revisa la historia, claro. Pero que dicen, no, es que había muchas ferias medievales. Pero las ferias eran más bien fruto... había tantas, pero de muy poca entidad. Claro. Eran fruto de la pobreza. Claro. Eran tan pobres que no había ninguna feria tan local, grande. ¿no? Como mercadillos locales. Ambulantes, digamos. Era un mercadillo, claro, lo llamas feria, pues es un mercadillo de nada, vamos. Entonces, claro, pues en ese momento es un desastre absoluto. Pero claramente este va a poner las bases de Occidente, porque a partir de ahí ya no va a haber esclavitud. Y la esclavitud, que había sido bastante prevalente en el mundo antiguo, en todas las sociedades antiguas, el mundo occidental ya no va a tener esclavitud. Tiene servidumbre, que la gente, creo que no sabe muy bien de qué habla, dicen que son iguales. No son iguales, son muy diferentes y van a ser muy importantes en la Edad Media, porque cuando empiecen a surgir ciudades, los señores feudales no pueden no son esclavos, son siervos. Y como son siervos, tienes cierta capacidad de evitar que vayan, pero la capacidad no es absoluta como tendrías con un esclavo.
Entonces, bueno, ahí hay detalles que quizá no conviene meterse ahora, de que esclavitud, servidumbre, pero con este detalle nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque el propio sistema feudal y su ausencia de esclavitud generó incentivos bastante potentes económicos. Se empezó a desarrollar bastante la agricultura porque, bueno, pues porque los campesinos eran dueños del remanente que les quedaba. Por lo tanto, tenían mucho incentivo a generar remanente. Como generaban remanente, resulta que algunos empezaron a acumular propiedades y a emplear como jornaleros al resto de campesinos. Una cosa apasionante. Cosas que en el Imperio Romano se habían inventado pero nunca se habían aplicado, por ejemplo, la rueda de agua, el molino de agua, estaba inventado desde el siglo I y nunca se había aplicado en la agricultura del Imperio Romano, se aplica en la agricultura del feudalismo. Por lo tanto, bueno, yo también hago un poco de revisión histórica aquí, de teoría de historia económica, decir, oye, cuidado que este sistema, con todas sus carencias y problemas, generó cierta prosperidad que curiosamente fue la que acabó con el propio sistema, como muchas veces ocurre en estos casos. Entonces, claro, esto generó cierto exceso de, como estudiamos a veces la industrialización, a una escala muchísimo más pequeña, generó un exceso de alimentos y un exceso de personas que se podían dedicar a otras cosas. A comerciar. A comerciar, eso es. Que se fueron a las ciudades. Entonces, las ciudades, los burgos, medievales, eran pequeñísimos. Yo digo en el libro que no se parecen absolutamente nada cuantitativamente a las ciudades actuales ni a las ciudades de la antigüedad, pero que cualitativamente son iguales que las ciudades actuales. Porque las ciudades de la antigüedad eran ciudades de terratenientes ausentes. Era gente que tenía sus ingresos de... la colonización española de América fue parecida. Gente que vivía en las ciudades, pero que su forma de vida no venía de la ciudad. Su forma de vida venía del campo. Mientras que en los burgos, en las pequeñas ciudades, sí venía de ahí. Y en nuestras ciudades es muy parecido. En la mayor parte de nosotros nos dedicamos a cosas que tienen que ver con la vida urbana, no con la vida agrícola. Entonces, es interesante que a partir de ahí estos lugares ya no están vinculados. Muchas veces es al revés, son opuestos a los señores feudales. Es decir, los señores feudales son competencias, si lo quieres. Buscan independizarse, ¿no? Buscan independizarse y a veces lo consiguen. Sí, claro. Quitando el norte de Italia, que siempre estuvo urbanizado y que siempre fue el primer mundo, el resto de los lugares toleraron a los burgos si los toleraron no fue mal la economía o los aplastaron. Claro. Si los aplastaron fue mal la economía. Y en el norte de Italia, que fue al revés, los burgos, pero fue el único lugar del mundo, los burgos controlaron a los terratenientes, pero el único lugar del mundo, en el resto no. En el norte de Italia, en el norte de Europa, en Holanda y en la Bélgica, que iba a ser española también, se genera también una economía muy con muchos de estos burgos, que va a ser una economía muy, en la que los terratenientes soportan, en este lugar sí, soportan y entienden que tienen una relación de ganancia-ganancia con las ciudades. Entonces las toleran y les ponen impuestos. Eso, pasa por aquí, te pongo impuestos, pero yo te cuido que nada malo pase aquí. Entonces ese lugar empieza a desarrollarse muy fuerte y se desarrolla. Entonces tienes dos grandes polos de crecimiento en Europa. El norte de Italia, en el sur de Europa, y en la parte de Flandes, entendía Flandes como la Bélgica, pues los flamencos, básicamente. La Bélgica flamenca y Holanda. Y son los dos lugares más prósperos de Europa. Entonces, claro, entre esos lugares empieza a haber un comercio bastante fuerte. Y ese comercio bastante fuerte, hasta bastante entrado ya el siglo XV, no se puede hacer por mar. Porque, bueno, pasar por el estrecho de Gibraltar es algo complicadito, dar la vuelta por ahí arriba, hasta que no sean por cierto, los navegantes portugueses van a ser los que vayan a conseguir esto y también los venecianos, pues no se va a poder. Y como no se va a poder, se tiene que hacer por tierra. Y como se hace por tierra, ¿qué región queda entre los dos? La Champaña francesa. La Champaña francesa era un lugar muy pobre, pero que curiosamente fue el lugar donde se dio lugar al el intercambio entre estos comerciantes. Entonces, esa Champaña francesa, los nobles que había allí les dijeron: mira, yo sí te voy a cobrar por hacer todo esto,
pero te voy a dar un paso seguro y voy a evitar que te voy a proteger de mí mismo, que es lo que hacen los gobernantes, y te voy a proteger de cualquier asaltador de caminos que haya, que evidentemente está plagado aquello. Entonces, ahí se genera pues, el inicio de la banca moderna.